sí. Ya no me está caminando la rata. Pero pues el de Google está bien chido. ¿El de qué? El de Google. ¿Cuál de Google? Pues el reconocimiento. Es que pues yo no uso. Ya puedes encontrar música, pues nomás que buscas una canción. Y la cantas. O sea, pues están, pues, sabes. No, está más fácil abrir Shazam y ya. No, porque. También le puedes preguntar a Siri. No, nunca han intentado eso a Google de busca la canción de tiririri. Y una vez sí me la encontró, mamón. O sea, cantándola. No, escribí tiririri. Ah, sí, sí. Ajá. Sí, ¿sabes cómo funciona eso? No. O sea, haz de cuenta, por ejemplo, el caso del algoritmo, supongo que es el mismo caso para Google que para YouTube. Haz de cuenta, tantas personas hacen le escriben tiri, 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 tiri. Entonces, haz de cuenta, coincide, cierto porcentaje de personas coincide de que ponen cierto video. Entonces, YouTube, el algoritmo de YouTube, de Google, asocia como ese tiri, tiri, tiri a la El canción. video. Ajá. Entonces, sí funciona el algoritmo Sí, probablemente alguien más súper tuvo avanzado eso. de Google. Es una genialidad. Es una canción súper tonta. Ojalá la encuentre alguna vez en ¿Y cuál era? las bandas, no me acuerdo. ¿Ramito de Voy a tener que violetas o algo ponerle así? escribí otra vez. ¿No? ¿Qué? ¿Ramito de violetas o algo así? No, es una canción de un mono, El mono de TikTok. yo creo que de los 90s, que tiene una Yo sé a quién te refieres, la verdad. Sí, Sí, mira. que canta súper agudísimo, súper delgado, alto, blanco, pelo negro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se Barry llama? White. Tiene una voz increíble ese dude. Sí, o sea, súper rara la voz. Pero neta se viste como marciano. Y es que una de sus canciones, así como que hace un bien intenso. Ok. Se llama, mira, ya me acordé, Vitas. Ese. No sé, no me suena. Del sexto elemento. Ah, sí, 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 sí. Sí. Gente bonita, ya que rebobinamos, nos encontramos aquí con nuestra gran amiga, queridísima amiga, Jimena. Jimena, bienvenida a nuestro podcast. Gracias. Espero que te diviertas mucho. Estoy seguro que sí nos vamos a educar seguramente. Pero- Esto. ¿Qué hora es? Es la hora X. Por fin nos salió juntos, cabrón. ¡Pinche gobierno puto! Cállate, chachalaca. Yo tenía 8 años. Yo, Y otro sí yo lo digo así como que, porque la vas a prioridad a una pinche vieja así, o sea, era niño, ¿no? Pues, entonces, ya me bajo, se suben, y luego cuando pues va a subirme, arranca a tocar mi papá, y yo así como que, Se va a regresar. se va a regresar, o sea, dije, pues porque a veces jugaba así con uno. Iba a 10 cuadras allá, se va a Pero ya, regresar. se fue, y luego ya. va a regresar. Y así como hice tal cual la imagen de apreté el puño. Y luego empecé a llorar y me fui caminando en chinga. Y me vine así entre calles. Yo vivo ahí, pues, o sea, una distancia es considerable, ¿no? Y no más siendo un niño, pues, pinches peligros que corres. ¿Y sabías llegar? Sí, o sea, hasta eso. Un niño con los puñitos así. Así iba bien cabronado y me fui entre calles. Porque yo sabía que mi papá en cuanto llegara a casa iba a notar que no estaba y iba a marcar a la iglesia. Iban a ir todos los hermanos a buscarme. Y yo me acuerdo cuando vi pasar la camioneta de los hermanos. Y yo así como que me escondí en un tambo. Así que se jodan. O sea, mi papá fue así como que, jódete, jefe. O sea, tu peor castigo es estar con la conciencia, lo que tarda en llegar. Tu mente va a estar hecha agarro. Entonces yo me acuerdo que llegué a la casa. Y en cuanto llegué, o sea, en lugar de, no sé, como que llegué y lo me quedé viendo y me solté llorando así. Como que, híjole chingada. Y luego, no me agarres. Y yo, no, mijo, es que pensé que te has subido. Y luego, ¿por qué no volteas para atrás? Es que sí, ¿Nunca mi te papá. olvidaron en una tienda, en el súper, en algo así? ¿No? No, más bien yo me quedaba dormida y no me encontraba. A mí me pasó en las ferias. Me quedé dormido bajo una ambulancia. No sé. O sea, pero pues es así como que vas con tus papás y de repente No, acá pero- caes así como esta enfermedad, como, ¿qué es? ¿Narcolepsia o qué es? No sé, pero mi mamá cuando íbamos en duraba mucho en las tiendas, así que midiéndose 50,000 garras y así. Entonces yo me ok. aburría. Y pues de esos lugares encuentras así como que un lugarcito donde te puedes sentar. Un huequito y Ándale, hasta te ajá. acomodabas y todo, qué Exactamente. acogedor. Yo estaba chiquita y pues me acomodaba y luego de repente pum. Y ya de repente le entraba la histeria.
porque era de las que me decía, agarra el carrito, y ella me traía así como llavero agarrando el carrito, ni siquiera es como que me agarran a mí. Entonces de repente en una de esas de que no se dio cuenta que yo ya no estaba agarrando el carrito, y luego ya pánico total, ya después de voltear la tienda al revés, de hacer un desmadre. Jimena estaba ahí en un Sí, rincón unas piernitas dormida. ahí tiradas. Y es que estaba dormida. Empezamos, locura. ¿De dónde viene esta...? Yo siempre utilizo, si has fijado que siempre digo la etimología de la palabra. ¿Sabes por qué? Porque entiendes Porque el te contexto. quieres escuchar mamón. Sí, no, soy mamador. Ya madres. No, y está bien, No, vamos no te a creas. dar una estructura al podcast. Hay que empezar por la definición. Ok. Porque es ¿Qué es importante. ¿Qué es una enfermedad Espérame. mental? Empezó, Va. locura. Sí. Empezamos. ¿Yo por qué defino las palabras? Porque tienes que saber el contexto de dónde vienen. O sea, Ok. porque la gente los entendía así. Ok. Entonces, mientras entiendes la definición de la palabra, locura venía del... No hay una definición muy concreta. De locus, que era persona que habla. Entonces era amante de la luna. La gente que antes se le conocía loco a la gente que sufría de somnambucay, ¿por qué no puedes decir esa palabra? Sonámbulos. No. Estas personas, los noctámbulos, se les considera como enfermo mental. O sea, digo, va defendiendo, o sea, por eso aquí el DSM-5 para Sí, pues mí es no, que es no como, funciona. es como un desorden. Ajá. Vaya, en tu cerebro, ¿no? Sí, entonces por décadas va cambiando lo que es la definición de una enfermedad mental. Ujú. Por eso quería llegar al punto. Ujú. En realidad es En- lo que no conocemos. Ajá, por ejemplo, la palabra crazy, Ujú. ¿no? Que es lo que... cuidado, tranquila. La palabra crazy viene de broken, roto. Es una persona que no está roto. O, por ejemplo, aquí usamos también la palabra cuerdo. O sea, no, la palabra cuerdo viene de corazón. Entonces antes se creía que nosotros lo que pensamos era con el corazón. Por eso antes era muy bonito que estamos con todo mi corazón, este es mi corazón. Y entonces, güey, no es con el corazón, es con el puto cerebro. Con el hipotálamo. Con el hipotálamo, ¿no? Porque Ay, sí. está súper ñoño de que, ay, ya sé dónde están las emociones. Pero hay algo bien curioso que ahorita lo toco a lo mejor. Entonces decía que antes una persona que actuaba con el corazón, era estar cuerdo, porque actúas con el corazón. Entonces, ¿saben Pues persona cuerda? Entonces una persona, digo, en esas épocas era ese punto. Ok. O sea, no podemos juzgar las Ok. épocas con nuestra moral de ahora, ¿no? Sí, de Creo que acuerdo. estamos muy mal. Entonces ellos crean en ese punto. De hecho, antes la lepra, no sabían, o sea, sabemos que es la lepra, ¿no? Todos sabemos el chiste de que tiene lepra, tenga su lepra, pues, tenga su dedo, ¿no? Es que la lepra funciona, digamos que tus células no funcionan, se te están cayendo los deditos, la carita, tu piel se inflama y es una bacteria muy fea y muy fuerte. Entonces, esas personas se consideran como locos. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con algo mental? ¿Qué tenía que ver con el dedo? Pues tenga su dedo, porque pues en cuanto lo hacía así, pues se le caía el dedito, ¿sí entiendes? Ah. Tenga su lepra, luego pues, tenga su dedo. Qué Sí. feo. No. Es que aquí yo creo que está. Imagina un diagrama de Venn, ¿saben? Sí. Sabemos que es un diagrama de Venn. Está lo bueno, lo malo y en medio está la comedia. Sí, porque es subjetiva, depende de cada quien. Entonces regreso otra vez. Regresando al punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Antes la locura se veía como algo. Es por lo que no entendían. Es por lo que no entendían. Entonces, había un punto muy humanista creo que fue en Francia, si no me equivoco, igual Europa medieval, algo que se llama los barcos de los locos. ¿Nunca llegaron a escuchar eso? No. El barco de los locos. Hay hasta pinturas. Antes a los locos, pues, era muy inhumano matarlo Loco. por loco. O sea, por una persona que estuviera hablando esto y lo otro. O sea, lo que consideras tú como locura. Entonces, ¿qué hacías? Pues no lo va a matar, pero pues lo voy a enviar a los barcos a que, oye, ¿sabes qué? Pues ahora los barqueros, navegantes, todo eso, los mandaban a los barcos. Eran unas vidas muy tristes, muy tristes, muy inhumanas. Entonces, al final se terminaban muriendo por desnutrición, esto y lo otro. Entonces era como que, pues yo no lo maté, pues se murió porque pues, no estaba apto para sobrevivir. Y está muy triste. Deja tú, o sea, realmente sí lo estás matando, así como Sí, pero... si lo traspasamos a la parte actual del sistema de salud, o sea, porque no Sí. se te mueren las manos como un cirujano, no quiere decir que tú, el que diriges el negligencia, ¿no? sistema, ajá, no estés tomando las decisiones para que esa gente se muera. Sí, pero Pero, pues, pues, era, o sea, la manera en la que lo veían, o sea... Sí, o sea, lo ven así. Entonces llegamos ahora a la actualidad, ¿no? Que está ese libro que se llama DSM-5, Ujú. que es un libro psiquiatra donde te marca que es cada enfermedad mental. Ujú. O sea, por ejemplo, aquí ya te entran las adicciones, te entra como una enfermedad mental. El espectro de
Pues es que entonces autismo. ya por como lo estás diciendo, o sea, ya es dependiendo de la perspectiva Sí, de la la persona moral. que está, Es que que está ¿sí entiendes? definiendo algo como No, enfermedad actualmente mental. ya no es tan subjetivo. O Algo sea, ¿por así, qué? no, yo ¿Por creo qué? que O sí. sea, porque como que ya están definidas. Pues porque ya se hacen estudios, ahora sí que Sí, a lo mejor sí. estandarizados y todo el show. Y no es como que, ay, como yo no sé, pues ahí le vamos a poner qué es esto. Por ejemplo, el síndrome del espectro autista, ¿no? El autismo. Que ya no se llama autismo, porque se llama espectro. Si tú como ingeniero si entiendes la palabra espectro, que no hay un punto donde puedas cortar, decir este punto, porque es algo que puede estar muy cerca de acá o muy lejos de acá, pero igual no hay como un punto donde puedas dividirlo. Convergen. Si lo ves como los colores, espectro de los colores, o sea, es como, ok, pues hay un punto donde está muy difícil cortar dónde empieza este color. Entonces el autismo funciona igual, o sea, no puedes definir qué tipo de autismo es. Hay diferentes tipos de autismo. Por ejemplo, Define autismo. es que está ¿Qué muy es largo. una persona autista? Ahí está, espectro, ok, regreso a lo mismo. No hay una definición de, o sea, es como, eres autista en este punto, o eres autismo en este punto, o sea, convergen muchas, por eso se llama espectro, o sea, no puedes definir en qué punto está el autismo. Ok, llega el punto donde decimos, está el síndrome de Asperger, Ujú. ¿no? El Asperger, muchas personas lo hicieron muy, muy famoso, ¿no? Por este personaje de la teoría del Big Bang, que se llama Sheldon Cooper, que pues realmente el dude no tiene, es mamador, no tiene... Ok. No, pon tú. Las personas dicen, ok, mira, el que tiene síndrome de Asperger son personas demasiado inteligentes, esto, lo otro, y bla, bla, que no saben socializar, ok. O sea, a cierto punto tienen razón. ¿Por qué? Porque son personas que batallan para socializar. Ellos, lo que no funciona en el cerebro, principalmente son tres puntos. La corteza frontal, el occipietal y el bulbo raquídeo. Entonces, el libro raquídeo se cuentan unas células que se llaman células de Purkinje. Sí, ya sé que se llaman igual que las del corazón. Las descubrió el mismo güey. Entonces, las células de Purkinje, que en sí son neuronas, entonces no transmiten las cosas como deberían de ser. O sea, hay un fallo ahí en la reproducción. Y también el hipotálamo, como muchas veces hemos tocado este tema yo contigo, sabemos que muchas de las emociones recaen ahí. Entonces, por ejemplo, ellos no entienden muchas emociones. Digamos O sea, que lo podemos englobar con que son personas que batallan con la interacción, la comunicación y el desarrollo social. No son personas que perciben el mundo de diferente manera al grado... Es que algo así. Pues es que es el concepto que yo tengo como autismo. O sea, por ejemplo, es una persona que percibe el mundo como con aumento. Sí, hay un aumento. Sí, O sea, porque por ejemplo, tiene un grado de sensibilidad superior, Ajá, superior. Que el humano promedio. Sí, porque por Es lo que ejemplo, yo los defino como sonidos, autismo. ellos, lo que batallan las personas autistas es lo siguiente. Ellos prestan demasiada atención en todo. Entonces, si todos los sonidos que están alrededor, ellos están poniendo atención. Entonces, la mente no puede procesar tanta información, que es donde llegas, que los ves como que moviéndose demasiado rápido, haciendo así con los dedos, porque llegan a un estrés demasiado fuerte. Pero no todas las personas lo presentan igual. Pero, por ejemplo, los autistas son excelentes personas. Fíjate que, por ejemplo, hay unas empresas que, de hecho, contratan... O sea, el requisito para que trabajes en esa empresa es que seas autista, puesto que son personas que, como centradas en cierto punto, o sea, son tan intensas, o sea, que es algo que necesitan. O sea, por ejemplo, no sé, una empresa de desarrollo de productos, de cosas así. O sea, es una persona que no se te va a distraer. Sí, ¿Por qué? pues, O sea, si controlas el ambiente está bien. entonces... Pues no se te distraerá hasta cierto punto, porque igual tiene que ser decisión de ellos hacia ese punto. Sí, de acuerdo. O sea, ¿por qué? Porque si no, ellos no después No, dicen, vas a o hacer sea, esto. y no, es si que no los haces esto, no los están obligando, o sea, como te acabo de decir, o sea, simplemente reclutan personas que tengan esas características. Entonces, es decisión de ellos ir a sí, pedir claro. trabajo. No, o sea, nadie los está obligando. Y es que son personas funcionales hasta, pues sí, en muchos puntos. O sea, la gente piensa, tienes ese estigmas de que eres autista y tristemente muchas personas le llaman tontos, ¿no? O locos, como llamamos ahorita. O sea, y no es locura como tal. ¿Cuál era, por ejemplo, el caso de... era retraso mental, ¿no? El del caso de Forrest. Sí, algo así, pero No era sería un como tipo de autismo. Era un tipo de autismo, llamarlo así. ¿Por qué? Porque pues el dude pues
O sea, porque recuerdas no sé, encontró su pasión por el ping pong y, o Y sea, se quedó se enganchado. dedicó hasta que fue el mejor en ello Y todo se lo tomó de forma muy literal. Sí, o sea, los autistas igual no por fallan. ejemplo cuando se fue a la guerra, se fue a Vietnam, o sea, mismo caso. O sea, son personas que sienten el mundo de una manera como aumentada. Entonces, como dices tú, a lo mejor pues un cerebro no está preparado para procesar tal información. Por eso, o sea, tiene como que sus efectos secundarios, pero también tiene como que sus beneficios, o sea... Pues sí. Pudiera ser que sí, realmente, pues creo que todos tenemos como que pros y contras o deficiencias o no sé, cosas más desarrolladas que nos hacen más aptos para ciertas cosas. Por eso no se me hace una idea loca que ciertas compañías pudieran tener esa cualidad o esa descripción dentro del perfil si les funciona para ciertas situaciones, o sea, está bien. ¿Y porque ahora empieza que contrata puro drogadicto? No sé, les gusta la rotación de personal, supongo. Digo, no digo nombres, pero... ¿Por qué lo hacen? ¿No? Quizá ¿Por porque qué lo no hacen? tienen muy buenos sistemas de reclutamiento. Ajá. ¿Será? Yo digo que Tal sí. vez. Y así es como que, de hecho la mano, pues aquí se le quita, pero pues no se le quita. O sea, es como ahorita hablamos de las Exacto. adicciones, no se puede, Sí. una adicción no la dejas de un día para otro, a menos que haya una fuerza mayor. O por ejemplo, no sé, una persona que fuma tabaco, está el ejemplo que les da ahorita a una persona que sufre POC. O sea, teme tanto por su vida que le da placer ya no fumar porque siente que está haciendo algo bien. No, o, por ejemplo, tengo el caso de un tío que ese cabrón se fumaba 3 cajetillas diarias. Era eso que te le acercas y olía a tabaco. O sea, era así como que... ¿Qué onda con mi tío que se acerca? Y yo, ya hasta se ponía acá a sentir la nicotina. No, entonces él, me acuerdo que él se resbaló una escalera, se cayó y se reventó la pleura. ¿Qué es la pleura? Pues la membrana que recubre el pulmón. Entonces, pues es como que chingazo. Y el doctor le dijo, ¿sabes qué? Pues no puede seguir fumando. Que en realidad sí podía, pero nosotros le dijimos que dijera eso. Entonces, es como que, porque si no, se la va a volver a reventar. Y mi tío es como que, ay, no quiero vivir. Entonces dejó de fumar así. O sea, de una persona que pasaba de 3 cajetillas a nulamente nada. O sea, ni siquiera antojársele. Pues, Nos faltó decirle que dejara de tomar, ¿verdad? Porque reemplazó. ahora hay que hacer que se caiga del lado del riñón, no del hígado. Ándale. Pero pues, Bueno, ok, autismo, ya, enfermedad mental. ¿Otra enfermedad mental? depresión. Esquizofrenia. Ay, es que la depresión, Es una enfermedad mental. sí, Porque es una enfermedad mental, estoy de acuerdo, pero 2 tipos de depresión. cuenta como enfermedad mental, o sea que un porcentaje alto de la población sufre de él. Sí. O sea, ¿crees que porque No se vuelve como tipo normalidad, ¿Por qué normalidad? No, es que es donde está el porque son problema. mayoría. Y ¿Y eso? luego, O sea, tú dices que porque sea una mayoría Es como por algo ejemplo que el está- estrés. O sea, como por ejemplo el caso del estrés, o el sea, manejo de falta de manejo de estrés también es un problema mental. Ujú, el burnout. no, pues entonces Si la vamos a mente no llegar sabe, al- si el cerebro no sabe hacer, A ver, más fácil. O sea, porque haya un chorro de obesos, quiere decir que es normal. es normal, está bien. No, o sea, estoy de acuerdo. O sea, pero entonces estamos llegando al punto en el que ya consideramos Es una enfermedad pandemia. mental a lo que sea. No, es que mira, te explico cómo funciona la depresión. Es que necesitas entender cómo para controlarlo, catalogarlo como enfermedad. Existe la depresión por mal manejo emocional. O sea, te corta tu novia y está bien que entres en depresión. No está bien, o sea, es normal que entres en depresión y sales de ahí. Pero ¿qué pasa? Que en ciertas personas Que no te tenemos. quedes. ¿Eh? Que te quedes en esa depresión. ¿Por qué? Porque es... No Ahorita sabes, ajá. el cerebro deja de funcionar la corteza frontal. No funciona como debería ser. Entonces no hay un buen estímulo. Entonces no funciona. Aquí les voy a platicar algo que fue muy triste. Escucharon hablar de la lobotomía, ¿no? Todo el mundo escuchamos hablar de eso. No. No, ok, la lobotomía, ¿qué era? Tenías tarea, tenías que ver la película que les puse, ahí venía. Todavía la tengo ahí en mi lista de pendientes. ¿Te fijas? ¿De ¿Te qué? fijas? No, ¿Cómo es que- te Ya mero llego. Ok. Esta plática tendría otro matiz si Sí, lo hubieras has visto. visto. No, y sí tenía muy buen matiz. Vean la película de. ¿Cómo se llama? La isla siniestra. La isla siniestra. Una hermosa película donde toman muy bien ese matiz. O sea, tienen un buen matiz muy. Es que no les quiero hacer Spoiler. No, véanla. O sea, Pero- a través de esta plática a lo mejor la entienden mejor. Ajá, realmente a mí lo que me impactó
fue la posición que me llevaron durante la película, porque en un momento piensas que todo está bien y realmente qué tal si no era, qué tal si todo era enfermedad de imaginación o lo que sea. O sea, ¿qué te dice a ti? ¿Qué te garantiza que tú lo que estás haciendo ahorita está bien o está mal o es producto de tu enfermedad? ¿Qué tal si yo llego mañana y te digo, es que soy tu psiquiatra Sola, ¿no? y en realidad yo te he acompañado todo este tiempo porque en realidad todo lo que tú dices o sea, te lo inventaste? Sí, supongo que está como el caso de no recuerdo el nombre de la película, es una película que está en Netflix. Va una familia por carretera, entonces resulta se detienen en un lugar, en una construcción, pues para descansar y demás. Entonces resulta que se muere, se cae en la misma construcción la esposa, y se entierra una varilla. Entonces, obviamente se muere. Entonces, en su desesperación, mata a la hija. Entonces, te relata la historia de que los lleva al hospital, y está esperando que salgan y todo. O sea, trata la película de que habla con el doctor, hace todo, y llega el punto exactamente en el que ya no existe la esposa ni la hija. Entonces, fue hasta cierta zona del hospital, según él, a rescatar a su hija, y resulta que llevaba un señor ahí, lo echó a la camioneta y vámonos. Siendo que, o sea, traía a la esposa y a la hija en una bolsa así en la cajuela de la camioneta, pues ya muertos. Entonces supongo que es el mismo caso, ¿no? Ajá. Algo así. Bueno, regresamos a la lobotomía, ¿no? La lobotomía, ¿cómo funciona? Metes un clavo, bueno, no lo hagas, no metes un clavo por arriba del párpado, sí, al ojo, y luego pues desmadras toda el cortes frontal, o sea, la corteza frontal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ahí se manejan muchas de las emociones, pues dejas realmente de sentir. O sea, ¿qué dejas de sentir? No existe ni la tristeza, no existe ni la felicidad, simplemente existes. Eres como un robot, un autómata. Ahí el caso, eso está registrado de un dude que era ferroviario, o sea, trabajaba en máquinas y todo eso, y pues se describe que era una persona más amable y que todo el mundo, como el Esteban. Súper humilde, claro. Entonces, el vato tuvo un accidente donde una de las, no sé cómo funciona, una varilla, algo así, pues le desmara o sea, hay un golpe en el frente, pues se desmara, entonces el dude sobrevive. No le hablen, saca la varilla. Y el men era capaz de, literal, nos contó esa historia. Dijo, es que, sí, uno de mis compañeros, resulta que se atravesó una varilla, así en diagonal, cuerpo completo. Entonces, lo llevamos al hospital y me pidieron a mí que entrara a la sala a extraer la varilla. Ay, sí, compa. Sí, o sea, te lo juro, esas historias nos contaba. Mi vida. ¿Llevaba cuántos 2000 y cuántos saltos en paracaídas? Y tú, güey, tienes tantos años, o sea, como que no completas, como estás aventarte 3 días. Lo único que le creí, o sea, es que hacía 30 lagartijas. Ajá. Pues es que era una persona que no estaba bien, no está disociada de su Chuck mente. Norris. No, es que en serio. En serio, o sea, a Chuck Norris le quedaba pequeño. O sea, ese güey mataba Sí. a John Wick con el borrador. Sí. Ni siquiera con la pluma, o sea, con el borrador. No. En fin. En fin. El ferrocarril. El ferrocarril. Ferrocarrilero. Resulta que pues sigue siendo funcional y su trabajo lo sigue haciendo, de hecho, hasta mejor. ¿Por qué? Porque es una persona funcional lógicamente, matemáticamente demasiado bien. Pero pues ya no era quien conocía, no era efectivo, no era... Pues no existía una calidez de persona, digámoslo así. Entonces, ¿qué pasa ahora con ¿qué pasa ahora con las pastillas? La dopamina, la clonazepam, Ribotril, todas esas drogas que es lo que hacen acá en esa parte frontal. Entonces me acuerdo de mis primeras experiencias con las drogas, ¿no? Legales. Prescritas por un médico, un psiquiatra que dijo, ahora, toma. Entonces yo me acuerdo que las tuve que dejar, o sea, luché por otra forma de evitar eso. Porque era, ok, me tomo la pastilla y ya, o sea, simplemente existía. O sea, me acuerdo que ven podía ir por la calle y me decía, chinga tu madre, y yo así como, está bien, dude, o sea, al rato. O esto y nada me hacía enojar. O sea, por ejemplo, ahora tengo un conflicto demasiado fuerte. O sea, no sé,
si lo ha comentado o no, yo batallo mucho para llorar. O para ponerme triste. O simplemente, de repente estoy deprimido, pero no puedo llorar. Entonces no siento, tengo la necesidad del desahogo. Entonces hasta me pongo a ver películas tristes y todo y nada. O sea, y batallé mucho con eso porque es un conflicto que tengo. Cuando murió mi abuelo hace 2 años, 3, pues fue como, se murió tu abuelo. No, al rato, yo estaba así, y ahora yo pinche lloro con Telcel. No, sí, o sea, digo, es un proceso que tengo, es como que nunca tuve el desahogo porque no pude llorar por mi abuelo. ¿Entiendes? Ahora, cuando me dejó, o sea, todo el mundo se quedó como que, güey, o sea, te dejó tu novia que ya 5 años y no hiciste ni de pedo ni nada. Yo, las cosas pasan. O sea, son como que cosas que no puedo afrontar. ¿Por qué? Porque ya está como que la... Sí, no, de acuerdo. Así, entonces... No, pero es que es una manera, pues, de desahogarte. O sea, la Sí, tristeza. o sea, ¿Nunca viste esta así intensamente? Sí. Sí, entonces... O sea, por ahí- dejas que la tristeza invada tu sistema por un momento. Ajá, o sea, entonces- también es la solución. Pero Ya no de sabe, la hecho mataron. eso es lo ideal, que dejes que cada... Que cada sentimiento fluya Donde y debe termine en el como... momento. Exactamente. Pero hay veces que no nos damos el tiempo, no queremos o... Sí, no, somos pendejos, punto. Entonces, por ejemplo, la ira, cuando me llega, es muy... ¿Cómo se llama? Muy fuerte. O sea, es muy difícil que me hagas enojar. Pero si me haces enojar, soy muy intenso. Por ejemplo, cuando llegas a tal grado en el que tu furia llega a nivel acá, te supera, no piensas en las consecuencias. No. No, porque es estás cargado de hormonas que lo que quieres es cargarlas. Digo, porque por ejemplo a mí me ha pasado. O sea, he estado en la situación, o sea, al punto en el que, o sea, quieres actuar simplemente, pero en ese entonces llega, no sé, a mi mente, no lo puedes hacer, o sea, tranquilo, o sea... Porque no estalla como tal. Porque cuando estalla, estalla. O sea, te ciegas. Es muy feo. Y a mí o sea, yo batallé mucho con eso. Y al último ya comprendí que era por mi... O sea, cuando estás en depresión y ansiedad, o sea, estás en los extremos de ambos puntos, ¿entiendes? No es como que estás enojado, pero no estás enojado quedito. Estás en tu máximo enojo. Estás triste. Estás enojadote. Estás enojadote, no estás triste. Sí, o sea, no hay como que puntos medios. No hay puntos medios, entonces estás en demasiados extremos. Me acuerdo una vez, aquellas veces que ¿cómo se llama? Que me echaron un chavo que quería pegarme. Yo estaba demasiado calmado. Y el vato me tiraba golpes y yo así como que, güey, calmado, le digo, no quiero hacerte daño. Entonces llegó siguiendo. Entonces me acuerdo que en ese entonces llegó y dijo... Tu primo, para los que no saben de quién estamos hablando. Entonces lo aventó y dijo, tú quítate. Y yo fui a mí como que... No lo toques. Sí, entonces dije, ¿sabes qué, dude? Hasta aquí. Y me cegó. O sea, el dude ya estaba en el suelo, o sea, ya estaba sangrando, ya no tenía 3 dientes. Y yo seguía pegándole, llegó una señora y me lo quitó. Y lo, ¿qué estás haciendo? Le hacía a tu mamá. Antes de que le diga usted, le voy y le digo yo, porque así de huevos tengo. O sea, yo estaba súper... Lo alto para el chico y yo fui como que, dude, o sea, ¿qué hice? O sea, porque si llegué a quebrar hasta huesos. O sea, ¿por qué? Porque, o sea, y ahora lo entiendo, o sea, no trato de culparme, no me juzgo por eso, porque siento que es parte de mi enfermedad mental que tuve, o tengo, ¿no? Porque pues no es como que se haya ido, pero es donde trato de comprender, o tratamos de comprender cómo funcionan de muchas de las cosas. Es como te hablamos de la tolerancia, te digo, no, ¿sabes qué pasa por la mente de ese duda? A lo mejor no funciona bien su cerebro y no lo puedo juzgar por eso, porque no es mi culpa que mi cerebro no haya funcionado bien. O sea, ¿por qué? Porque pues fue hereditario, mi papá sufre de ansiedad y al último se me dio la depresión. Pero a lo que iba al punto, el cerebro no funciona como debe ser, entonces es una enfermedad mental, no depende de ti que funcione. Es como decir, ¿sabes que no te funcionan las reuniones? ¿Por qué no quieres? A ver, no, nefrópata. Dude. O sea, sí, pero realmente siento que podemos hacer muchas cosas por No, claro. mejorarlo, evitarlo, trabajarlo. Tanto Igual que como una persona que no tiene un riñón, ¿no? Una persona Exacto. nefrópata. Entonces puede evitar. Exacto. Pero no es su culpa tener la patología en sí. O sea, ¿sí entiendes? No, obvio no. Obvio no, entonces por eso es una enfermedad, porque no depende del sujeto en sí. O sea, ¿por qué lo juzgarías o lo culparías? Porque su cerebro no funciona. O sea, no lo puedes lapidar o juzgar por eso. Que antes se hacía. Ahora lo bueno de esto que se habla. Se sigue haciendo realmente. No, se sigue haciendo, pero ahora creo es menos, porque hay muchas personas que yo ya hablo con él. ¿Sabes qué? Pues es que no, yo sufro ansiedad y depresión. Pero ve realmente cuántos hombres están acostumbrados a hablar sus sentimientos.
Siento que desde chiquitos es como de, no, usted es fuerte, usted no chille. Y a las niñas dicen, ay, No, sí. y a mí así me criaron a mí también. O sea, tú chillas y tú me putas para que chilles de verdad. Y ve cuánto cabrón sale que no sabe expresar sus sentimientos y anda jodiendo todas Ajá. las sujetas que se le ponen enfrente porque no tienen un buen control de emociones muchas personas. Por ejemplo, tú tienes un control de emociones. Am, ¿Te sabes limitar? sí. De hecho, ¿Por qué? ¿Porque piensas en las consecuencias o porque Sí. piensas en tu bienestar? no, por las consecuencias. Yo cuando me súper enojo, Ujú. soy cuando más respetuosa me dirijo. O sea, yo normalmente así como que algo tranqui, sí te puedo soltar una grosería, como que, sí, broma. Pero si enojada no. ¿Por qué? Porque yo soy de la conciencia en que todo lo que diga me voy a hacer responsable de eso. Y yo sé Ujú, que una claro. grosería con un tono muy fuerte va a impactar más. Entonces, tiendo a pensar mucho lo que digo antes de decirlo cuando estoy súper enojada porque lamentablemente uso cosas como que para tirar a matar. Es O sea, que porque todos te vamos a sé matar. que te duele y como ya me llenaste el vaso de piedritas, te voy a dar donde te duele, pero de una manera educada. ¿Y siempre ha sido así o por ejemplo, no sé, de niña, no sé, no te sabías contener o... No, realmente no era pelonera. Creo que... No, o sea, pero vuelvo a lo mismo. Creo que todo el mundo llegamos al punto en el que, como dices tú, o sea, llenan tu vaso de piedritas y... O sea, ¿cómo decidí ya. hacerlo así? No, o sea, te digo, si siempre has tenido autocontrol sobre ti. Fíjate que creo que lo hice por molestia del reflejo de lo que me pasaba. En mi casa, una persona era demasiado hiriente con lo que decía y cuando se le bajaba el enojo, ay no, pero no quería decir eso. Entonces a mí esa incongruencia me generaba mucha molestia. Es como de, o sea, si no lo querías decir, ¿por qué lo dices? O sea, qué afán de joder. Entonces, como que para evitar yo ser esa persona, dije, no, yo cuando diga lo que diga me voy a ser responsable cuando ya esté fría, o sea, Ujú. porque uno tiene que ser responsable de sus palabras en cualquier modo en el que estés. Así pienso yo. Entonces, fue más bien por el reflejo de lo que no quería hacer porque eso me molestaba de sobremanera. Ujú. O sea, me molesta mucho que, sí, órale, te pego, pero ay, perdón porque te pegué, o sea, te sigo queriendo. Es como que no, tú, o sea, haz las cosas bien y si quieres expresar algo, exprésalo, pero no tienes que llegar a la violencia o al chantaje o a ese tipo de herramientas. Sí, ahora yo lo mismo trato de hacer igual. O sea, yo un tiempo atrás había ese consejo que decían las abuelitas, no, es que si estás enojado, escríbelo en un papel. Tal vez mañana no pienses lo mismo, porque sí, cuando estás enojado tiras a matar. O sea, porque tu cuerpo quiere desquitarse de una manera u otra. Entonces cuando te controlas, o sea, gracias a muchas personas tienen ese autocontrol, ¿no? Entonces te controlas y tratas de no llegar a ese punto porque sabes exactamente que tus palabras tienen un peso. Es como, no mejor una vez que le dije, esta es mi opinión, dijo, ¿tu humilde opinión? Dije, no, mi opinión nunca es humilde, porque tengo el peso para decirte lo que te voy a decir. O sea, yo sé las consecuencias que va a tener mi opinión, te guste o no. ¿Qué pasaba? Que hablamos hace poco de este chavo y su podcast, ¿no? Que me pidió su opinión, pues fui muy objetivo. O sea, tú me la pediste y... No, pero vuelvo a lo mismo. O sea, a veces... No, a veces pero- las mentiras, pues, es una manera de sembrar la paz en la sociedad. No, yo realmente creo que podemos ser honestos, pero no tienes por qué ser Ajá, no. rudo con la honestidad. Yo no fui... Porque le dije, ¿sabes qué? Mira, ese contenido no es para mí y siento que desvarias mucho. Que me planteó cosas y no siento que haya sido ofensivo, o sea, simplemente fue mi opinión. O sea, le digo, pero está bien, es mi percepción, digo, hay quien le guste, no dejes de hacerlo. Pero a mí no me gusta, o sea, no es para mí. Pero no traté de ser, o sea, culero. Siento que va mucho con el objetivo. Porque, por ejemplo, si tu objetivo es joder, pues obviamente vas a decirlo de una manera incorrecta. Pero si realmente tu objetivo es mejorar, ayudar o algo así, aunque no sea algo que le va a gustar a la otra persona, pero busca una manera en decírselo para que crezca, pues está bien. Pero a mí, por ejemplo, a mí me molesta la gente que en su afán de honestidad... La falsa modestia. Ajá. Te lanzan horas así que su vómito, sus cosas que ni siquiera son el problema, pero como que lo reflejan y sacan pues, su basura. Y con ningún objetivo positivo, ¿sabes? Entonces, como que ¿para qué mejor cállate? Sí, cierto.
Si no tienes nada bueno que decir, Mejor no lo digas. mejor no lo digas. Ujú. Pero ahí no estás mintiendo, simplemente te estás reservando el comentario, ¿no? Ajá. Que es otra cosa diferente. No es lo mismo que me reserve mi comentario A que te mienta. a que te mienta. Porque imagínate tú ahorita que traes tus jeans, ¿no? Y te digo, se te ven muy bonitos porque realmente todos acá, se le ven feos los jeans a Jorge, ¿no? Entonces, no te ayuda en nada. Ahora y no pasa nada, es un ejemplo, ¿no? Mira, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaría? Diste bueno el ejemplo pasado. Haz de cuenta que le preguntaras a alguien, no sé, que crees tú acople tuyo. Ajá. Entonces, y Ajá, sí. Sé que dos. ¿Qué? no. Entonces te preguntan, o sea, no, tú preguntas, oye, ¿viste mi podcast? No, sí, es una mierda. ¿Qué sentirías? ¿Qué sentirías? Ah, pues no era para ti. O pues, tal vez sí, pero pues. Es que depende de la autoestima de cada quien, Ajá. cómo la agarra. Es que mira. Yo, yo sí lo siento, o sea, como ataque. Entonces, yo prefiero, la verdad, que me mientan y, no sé, que me digan, qué chingón tu podcast, siendo que le parece una mierda. No, Pero... ¿Por qué no te digan nada? Sí. O sea, mira, es que las personas dicen cosas. No, eso lo vi Ricky Morty. Las personas dicen cosas. Ya depende de ti si te las tomas para bien o para mal. O sea, es tú si le hace trasfondo bueno o malo. Ujú. O sea, si puedes decir, pues se me resbala. O sea, también es cuando dices, pues tomo de quien viene, ¿no? También. Ujú, O sea, por sí, ejemplo, sí, digo, correcto. pues, por ejemplo, si alguien me dice, es un estúpido, pues no puedes juzgar la inteligencia de una persona de una manera muy, como, pues, no sé, o sea, está raro. Entonces, a lo que voy. Entonces, las personas dicen cosas, herirte, ¿no? O sea, al final es tu... Por ejemplo, a ti, si te gusta que te mientan, pues te va a mentir lo más bonito que pueda, pero pues no te ayudará en nada. Ujú. No, pero por ejemplo, creo yo, de esa manera pienso. Si no vas a dar una crítica constructiva, Pues mejor no digas no digas nada. No, No pero a digas veces nada. necesitas destruir para Pero- construir. Ajá, pero tampoco es como que si yo sé que no te gusta recibir la retroalimentación, mejor me quedo callada, ¿no? Pero si yo por joder, es como, no, pero todo está bien chingón, ¿eh? O sea, ¿realmente te sirve eso? No. No, es que no ayuda, no progresas, no cambias. Ajá. Entonces realmente no te ayuda, te destruye más. De hecho, crecemos más de la crítica y de los errores que de los aciertos. Sí, de acuerdo. Porque muchas veces el acierto es suerte, no es realmente que lo hayas hecho. Mira, por ejemplo, a mí siempre era como, pues sí fui muy distraído en la escuela, ¿no? Por no decir esmaroso. Entonces me acuerdo que fue como que, tengo que estudiar algo. Voy a estudiar enfermería. Y fue mi papá como que, es que te hace muy inteligente, muchas cosas ahí. Fue como que, me dio en el orgullo, así como que, está diciendo mi papá que estoy tonto. Entonces fue como que, ok. Entonces fue donde me empiné a estudiar, así de morirme, eran 10. Al último me valió gorro y pues ya sacaba 8, sí. Y así. Nunca 6 porque reprobas en mi carrera, no puedes sacar 6. Eso era bastante frustrante. Entonces te digo, esa crítica mala me ayudó a construirme a mí mismo. O sea, no, porque me desconstruí para construirme otra vez. Ok, me desconstruyó la persona desmarosa que soy, ahora me construyo como una persona, pues no sé, trato de ser letrado. O sea, no siento que sea inteligente, simplemente pues hago algo por tratar de ser lo que no fui, porque todas esas críticas destructivas, que no eran destructivas, al final me ayudaron a construirme. O sea, Ok. derrumbas muros para construir buenos cimientos de nuevo. Mira, ahí te doy un ejemplo muy estúpido. Haz de cuenta que... Me estoy rascando la oreja, ¿no? Ok. Sigo escuchando. Imagínense. Escucho con este. Haz de cuenta que te pregunta tu novia, se pone un vestido y lo te dice, ¿te gusta? Yo ya muy Y no te, objetivo. espera, y no te gusta. Y le vas a decir, no me gusta. Sí, o sea, porque... De Pero, hecho, mira, espera, aquí va, no, aquí va. mi punto. Mira, Yo no, primero. no. Deja que ¿Qué termine, primero? espera. O sea, haz de cuenta que, no sé, se puso el vestido y luego la viste muy emocionada y luego tú vas a llegar y luego le vas a romper su corazoncito y le vas a decir, no, está en culero. O sea, no le vas a decir, está en culero, pero le vas a decir, no me gusta, la neta. O sea, ¿para qué harías eso? O sea, es una mentira. ¿Para qué me lo preguntas? ¿Quieres que te mienta? O sea, pues, vuelvo a lo mismo. Si quieres que te mienta, dime. ¿Sabes que mi relación me gusta a base de mentiras? Perfecto. Y la llevamos chido. Si ella me pregunta, porque me pasa, de hecho, las que me preguntan así, las que me preguntan de moda son mi hermana, mi mamá, mi prima, en ese entonces, mi novia. Era, ¿te gusta ese vestido? Sabes que como que no me gusta por estas cosas. O sea, era como muy objetivo. Y no era como que, es que te ves bien gorda. Ay, pinche ojete que tienes. Sí, no. Pero, Mira, por ejemplo, te ha pasado, ¿no? sí, espérate.
Pero a mí, por ejemplo, me pasaba con uno de mis ex que no le gustaba que me pusiera escotes. No, Entonces, espérate. Entonces, como que, mira, se ve bonito, ay, pues como que no, pues me vale, me lo voy a poner. O sea, sí, pero la neta las mujeres nos vestimos para las mujeres y para nosotros. Ajá. No, es que Para sí. empezar. Y en segunda, si, ok, le pides la opinión como para ver cómo, pues si estaba viendo una retroalimentación visual del padre. Porque la neta los hombres ni siquiera ven formas de colores, como que sí, traes algo. Ay, no, depende que el hombre, porque yo sí, por ejemplo, sí soy como que, híjole, ¿sabes qué? Esta camisa te irá mejor con estos tacos. No, pon tú que sí. O sea, sí, hay que, por ejemplo, por eso mismo que, por ejemplo, en mí no aplicaría, porque a mí sí yo era muy objetivo en que, pues, ¿sabes qué? Mira, soy inteligente, traigo lentes. Porque era como que, ¿sabes qué? Es que esa camisa con ese color no así. O sea, ¿cuántos colores traes puesto? No, es que a veces cae pirotada. O cosas así como que. No, mira, vuelvo a lo era mismo, así. vuelvo a lo mismo. Depende a quién le Mi preguntes. punto de todo esto es que depende de la autoestima de la persona. Porque puedo parecer capirotada, pero es mi problema si parezco Ajá. capirotada. Si a mí me gusta como me veo, Ajá, sí, no. ¿Saben? Pero. ok. Sí, porque de si me acuerdo. está, es que aquí lo que voy, si me estás pidiendo la opinión, pues te la voy a dar. O sea, te guste o no, o sea. Y pues chido, ¿no te gustó? Pues qué pena. Ajá, Para la qué próxima pena. me... No, pero es que vuelvo al punto. O sea, es una mentira que a nadie le hace daño. No, pues es que. O sea, mentir en ese caso va a hacer sentir mejor a esa persona. Porque como les dije, fui muy específico. O sea, a tu novia le gustó cómo se ve. O sea, entonces te pregunta Mi aprobación. tu aprobación como para completarse. O sea, ¿qué me No, entiendes? o sea, ¿Qué me entiendes? O sí, sea, no entiendo, ¿en pero, qué, en o qué- sea, por en qué ejemplo- afecta? En que le digas, no me No, gusta. pero igual, era como, tú te ves guapa Sí, con lo que o sea. sea, Mira, tú te ves guapa con lo que sea, amor. Pero siento que este vestido. Volvemos al no es punto mismo. que yo Ajá. decía que la manera de decir las cosas mientras tengo un buen objetivo. Ajá, o sea, te ves muy guapo ese vestido, pero se me hace que será mejor este está. otro. O sea, porque ella Ahí me está. preguntó antes de salir. Entonces, No le estás mintiendo. No estoy mintiendo, o sea, ella me está. Porque se ve muy guapa con lo que sea, amor. Pero si me gusta, me hace este vestido porque se te mejor en este punto. Tuvieras escote, no tuvieras escote, la verdad nunca. No, ese- era no, otra cosa. ¿no? todas las personas pensamos de diferente manera. No. yo no lo haría, ¿verdad? Y está bien, o sea, Pero, no hay problema. sí, no. No es, Exacto. No se me hace un punto en el que no manches, o sea, me va a mentir en toda la relación porque me miente, No, porque no no. me veo. Porque No. yo, por ejemplo, No. cuando pregunto, porque también yo pregunto, ¿se me viene esta camisa? Y no, digo, bueno, Ni modo. ni modo, me voy y me pongo otra. O sea, porque antes de salir, cuando salía, no, era Ay, como, sí, yo. era como, se me viene esta camisa, no, me gusta así, o se te ve mejor desfajada, o sí. Entonces, ¿por qué? Porque tratar de ser objetivo. O sea, ¿por qué? Porque sí me importa la opinión de los demás. No, es que sí está Pero bien. que si me mintieran, al último sería como que siento No. que todo el mundo me juzgaría por detrás y era como que, mira, este güey se ve bien Pero pendejo. es que también el punto de Jorge va en el sentido de que nosotras nos sobreesforzamos a veces. Entonces imagínate una No, sí, chica... como dices que quitarle el mérito a lo que hizo. Ajá. Entonces Es que imagínate eso- una chica que pues depende de tu aprobación y que se puso todas las pilas para, ay, sí, me ve bien. Y lo te llegas y lo dices, no, la neta no. Te O sea, combinaba porque- más a los... como Sí, que- exacto. Sí, no, Ahí está. pero, o sea, Ok. está bien, pero Las mentiras, Pero- las mentiras en cierto modo son paz. no, es que Podrías hay no que decir saber qué nada mentir. ya, hombre. Dale un beso y ya. Bueno. Sí, no, me beso en la frente y te es hermoso con lo que sea. Pero una mano no te pelones. Tengo una idea así. Entonces, bueno, claro que le dije, es que mira, al final al final es tu decisión. O sea, digo, al final es tu decisión. Anotado. Pero pues también, pues no sé, no, ¿cómo se llama? Pues no sé más que esté bien. Pero al final es tu decisión. O sea, era como que, no, pues sí me lo quiero Ya bajar. dile que se ve bonita, hombre. No, pues No le ganas, no le ganas, No, yo no le dije, ganas. ay, ¿qué dije ahorita? O sea. Tú te ves hermosa con lo que sea, pero creo que en esta ocasión se te hará mejor así. No. Es que sabes que justo en ese punto en particular, las mujeres no estamos buscando que nos digas. Exacto. Quizá eso. No, ajá, pero, o sea, yo era como... ¿Cuánto que tu hermana y tu prima y tu mamá sí? Pero la novia no creo. Era muy extraña mi exnovia. Bueno. No, hazte cuenta, es como Pero Esteban es que con... sí tiene sentido porque realmente, volvemos a mi ejemplo, yo no le preguntaba para que me dijera cámbiate o algo así. porque No, me pero iba hay a cambiar. personas que lo hacen. Ajá, por eso. Yo entonces, volviendo y confirmando esa parte, o sea, yo lo hacía para que, sí, es bonita para yo sentirme feliz y que se siente feliz y que todos felices. O sea, y es que como que un punto medio
lo creo bueno. O sea, porque, por ejemplo, caso mío. O sea, tuve una ex que, por ejemplo, todo era así como que todo lo que yo representaba, o sea, era perfecto para ella. Y Ese enamoramiento. No, eso no es no, o sea, Tanta pendeja. Es obsesión. por ejemplo, literal, o sea, yo le preguntaba, oye, ¿y qué te parece esto? No, está hermoso, es lo mejor que puedes tener, Es lo que querías, te deseo creo que salud no. y te deseo... Y yo así como que, Te no gusta que te mames, mientan. o sea, qué hueva. Entonces, Qué hueva, o La sea, neta, sí. es así como que, Sí, no, o sea, es por así eso- como que exprésate. O sea, me daba un pinche coraje que no se expresaba. O sea, porque tú tienes tu opinión. O sea, ¿por qué me estás dando por mi lado, por así decirlo? Ajá, O sea, No te consideras una no pinche mames. maceta. O sea, te fuiste al otro extremo. Güey, entonces ya no te entendí. ¿Te gusta que sean objetivos contigo o no? Porque está. No, es que. Dude, No, matices, es no que te blanco está y yendo, o sea, te negro. está yendo exactamente al... Hay mucho gris en el mundo. Exacto. Pero la neta, eso sí da un chorro de huevo. No, claro, o sea, pero Sí. por eso te digo. O sea, yo creo porque que es así como, objetivo- es como si no tuvieras decisión propia. Ajá, es como si anduvieras con... Un robot, algo así. No, no. Ya, tú. No, no le encuentro definición, pero pues a lo mejor lo contrato, ¿sabes? O sea, Exacto. Exacto. no sé, es que no... Sí, sí. No se contrata Yo nada. no quiero estar con alguien que no me cuestione, que no Ah, me... no, sí, es que estoy totalmente de acuerdo con ustedes. O sea, no. Los 14 de febrero hay muchas que... Sí, puedes ¿verdad? contratarse. Tengo una amiga que me va a contratar. Qué pendejo. Vamos mis amigas. Bueno. ¿Qué tiene que ver con las enfermedades mentales? ¿Qué tiene que ver bueno. sobre La las enfermedades toxicidad mentales? también es una enfermedad mental. En resumen, chicos, díganles que siempre sean bonitas y ya. No, pues sí, pero pues si te están preguntando objetivamente, pues siempre. Ya, basta, dile que está bonita y Ay, ya. no, mira, ahorita no tengo que decirle que está bonita. Me vale, solo di que sí. Todas mis amigas están bonitas, están hermosas, lo que se pongan. Y sin ropa se ven mejor. Entonces, Regresando a las enfermedades mentales. Tengo la una pregunta. toxicidad sigue siendo Cada una enfermedad. suya. Bueno, te es una pregunta. Tengo una pregunta, ¿no? Regresando ya a las enfermedades mentales. ¿Qué es lo que sucede cuando la enfermedad mental supera la capacidad de actuar como persona en un individuo? Al grado en el que llega a irse al psiquiátrico. Al psiquiátrico me estoy yendo al hospital, exactamente. Entonces, ¿lo considera necesario? Pues dependiendo del tratamiento, yo no soy psiquiatra como para Dependiendo del decir que sí, que tratamiento. no. Por ejemplo, no sé, las historias de ultratumba que dicen que los hospitales psiquiátricos es lo peor a lo que puedes entrar. Ay, pues hace cuántos años, o sea, conozco gente que ha estado en esos lugares y les sirve porque son terapias, tienes que desconectarte a veces de la situación que te tiene en el hoyo. Pero no piensas que son lugares, o sea, como que llenos de... Energía A lo mejor, muy- sí. Sí. O sea, yo la verdad creo en eso, o sea, como dices tú, en la energía buena y la energía mala. Entonces, Sí, pero lo necesitan a veces. es así como si tienes coronavirus y luego vas y te encierras con muchas personas con coronavirus. Algo así No, es una no es figura. la carga viral, ¿no? Pues qué importa, ya, o sea, O sea, pues es así Pues, como para no que salir la enfermedad. si tú traes energía negativa, por así decirlo, no así te llenas Pero y es te que- encierras en un No, cuarto no, con no, no, personas. pero es que de todos modos pon tú que estás en una familia feliz y todo eso y tú eres el único jodido y nada más porque estés en la familia feliz vas a salir adelante, no. Es parte de un tratamiento. Es que no existe ahí como la carga, o sea, el CESAME está dividido por especialidades, por este punto, y hay gente que comprende que está enferma. No, Hay gente que mi punto es, o sea, estas personas viven viendo locos. O sea, los mismos locos viven viendo locos. Entonces es así como que convives en un mundo de locos, pues obviamente que te vuelves loco. Por ejemplo, escuché en alguna ocasión, no recuerdo en dónde, pero se me quedó grabado, o sea, esto. Por ejemplo, una persona, cuerda, si tú la encierras en un lugar así, termina volviéndose loca. Sí, por lo de la normalidad. El poder normalizado. Entonces, por eso te digo, o sea, alguien que está enfermo de locura, Dude, No, no volvemos es la a lo locura. mismo. Hay salas
O No, sea, no existe la locura. se dividen así, se clasifican las personas, no están todos embarrados con todo. No, sí, o sea, estoy de acuerdo. O sea, están los esquizofrénicos con esquizofrénicos y los... O sea, ¿a eso te refieres? Ajá. Y pues, ¿Y para qué les sirve a los esquizofrénicos estar con otros esquizofrénicos? no, pues que tienes otras herramientas, otras estrategias a trabajar con ellos. Otro personal calificado para ellos. Entiendo tu punto, pero quizá en un mundo feliz pudiéramos tener centros más bonitos con mucho pasto y todo el show. Pero yo sí soy creyente de que estos centros ayudan para como que generar una pausa, trabajar así en ese momento y ya, seguir. ¿Qué? No, sigue. ¿Cuándo? Es que dije, sí. Está en mi sistema. Mira, creo que la solución no es abrir más centros hospitalarios, sino educar a las personas sobre las enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque muchas personas no comprenden que es una enfermedad mental. O sea, por ejemplo, están, no sé, ¿Y de qué le sirve a una persona que tiene una enfermedad mental saber que tiene una enfermedad mental? Que busque herramientas, Buscas que busque herramientas. ayuda. o sea, por ejemplo, una persona esquizofrénica no sabe que está disociado de su entender. O sea, no es como que, soy esquizofrénico, la chingada, güey, pues estoy viendo cosas y te va a matar por eso. No. Cuando hay un buen estado, un buen manejo, que las personas saben manejarlo, son unas personas que tienen una vida, entre comillas, estable. ¿Qué es lo que pasa? Antes, por los mismos estigmas que hablamos ahorita de la locura, la esquizofrenia está catalogada como posesiones demoníacas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con esas personas? No les ayudaba a hacer nada y las encerrar atadas de manos. Porque ellas llegaron a un punto donde eran conscientes otra vez de lo que estaba pasando. Entonces, imagínate. Ándale, tú- o sea, tú estás- va a mi punto. O sea, una persona, como dices tú, No, es que esquizofrénica. no los atan. O sea, es que tú piensas que el tratamiento es como lo que veías antes en la televisión, donde los ataban y les echaban agua. Y eso Bueno, no. independientemente, antes lo hacían. ¿Por qué? Porque no estaba tan estudiado el punto. O sea, no había una comprensión sobre qué era la enfermedad. Sí, pues, la Mentabas salud, como que era su culpa estar loco. Ese güey está loco porque ese güey quiso o se metió un exorcismo. Entonces, hay un caso que se me hace demasiado triste. Es de una... Salió un... ¿Cómo se llama este programa de Doctor Azteca? House. Al extremo. No, chorrera pero... Que no la extremo era de Animal Planet. Bueno, irrelevante. Y luego, No, que no pueden verlo, pero estoy viendo a Jorge con odio. Deja pongo los lentes para narrar la historia. Tiene a una muchacha que estaba poseída por ¿Una demonios. muchacha? Una muchacha. Es que Es soy de de Chihuahua. Chihuahua. Soy de Chihuahua, el chilo chilaco, estoy Chile, haciendo el chile, 80 y 80. desayuno con machaca. No. La dude. Ya está. Las familiares, por el mismo tabú que no enseñas a las personas que es una enfermedad mental, decía que ya está poseída. Ajá. Entonces a las sujeta la tenían en unas condiciones precarias horribles. O sea, tenían un cuarto donde ella se cagaba y defecaba ahí. cagaba y defecaba. Pero meaba y defecaba, perdón. Es diferente, es Es diferente. diferente porque Ok. cuando la cagas. Cuando defecas es más suavecito. Ok. Entonces, Tiene sentido. es que una es acuosa y otra es más firme. Entonces, las condiciones así. Entonces, ella siempre estaba alucinando. Cuando ella salía de los brotes psiquiátricos, que era al revés. Porque ella gritaba, o sea, ¿por qué me hacen esto? Y empezaba a jalar los barrotes. O sea, sí, güey, estás desesperado porque tienes una condición así y no comprendes por qué estás así. No es tu culpa tener esa cosa. Entonces, hasta eso cuando, mira, está el demonio. Ella jalaba con una fuerza, pues sí, estás queriendo romper con algo que tienes ahí. Entonces el estigma era como, pues es que era un demonio y se habla agresivo. No, porque yo tuve amigos con esquizofrenia y no eran agresivos. O sea, sus espectros también funcionan por espectros. O sea, no todo el mundo, hay gentes que sí ven los ¿cómo se llama? Ven monos o ven esto y hay personas que realmente pues no. O sea, que simplemente pues funcionan un poco diferente. Es que realmente, ¿quién está completamente cuerdo? En esta Sí, sociedad claro. Hoy en día no creo que haya alguien. No, es a lo que voy. O sea, porque hay un libro que se llama DSM, catalogando según su moral. ¿Por qué la moral? Porque habla de esto. Porque por décadas cambió la definición de enfermedades. O sea, hay cosas que antes no se catalogaban como una enfermedad mental, ahora sí. Y hay cosas que se quitaron, y hay cosas que se agregaron. Por ejemplo, ahora, el autismo, si te fijas las estadísticas, o sea, pasaron de 1994 a ver como, no digo el número, o sea, 5 A 3,000. a 3,000, o sea, sí, a ese punto. Pero porque no era porque hubiera más incidencias, sino porque no había diagnóstico. No había diagnóstico.
Entonces, ahora, por ejemplo, hay mejor calidez de vida para personas que suelen tener esas cosas porque se va comprendiendo más. Pero ¿qué es lo que pasa? Por eso digo, revuelvo otra vez a lo mismo, porque sí tiene que educar a la sociedad. Porque la sociedad no entiende y piensas que tú eres el que estás loco porque tú quieres o fue tu decisión estar en ese punto. Pasa igual con las adicciones, están puestas como una enfermedad mental. Sí, porque ahora sí, ya recordé el nombre de la glándula, núcleo accumbens. El núcleo accumbens es el que se carga de la drogodependencia. Entonces, cuando no funciona en un punto, llegas a ser adicto, o puede ser hasta una droga o ser ludópata. Personas que son adictas al juego. Entonces, sí, son problemas mentales. ¿Por qué? Porque son humanos. Al juego, a las apuestas, esto. Son personas que hasta pierden todo. O sea, ahí es un problema. De hecho, hay una. Curiosamente, no es machismo, es biología. Aquí voy. Es más común. No, es que, por ejemplo, es más común que un hombre sea competitivo que una mujer. Ahí voy, ¿por qué? No, o sea, más en... Biológicamente hablando. Biológicamente, ¿por qué? Porque entre hombres siempre es como, si te fijas, los deportes siempre, box, esto, lo otro, siempre es como más apegado a hombres. O cosas así de... Sí, siempre tienen que demostrar quién... Ajá, ¿por qué? Porque tenemos un exceso de testosterona, cabrón, que nos hace hacer eso, competir. Cuando hay mujeres con exceso de testosterona, es cuando las ves demasiado competitivas. Mujeres muy aferradas así. Y no es que esté bien, es que esté mal. O sea, simplemente tiene esa condición de demasiada testosterona. Entonces... No tanta, ya no tengo bigote. No. Pero hay veces que así lo canalizan. De hecho, estaba el estudio de donde se hizo así estudio de varias personas porque había mujeres que apostaban, porque había unos que apostaban. Entonces sí, había niveles de descontrol de testosterona que te hacían sentir eso. Por ejemplo, el núcleo accumbens, te hablamos de la respuesta. Por ejemplo, están las máquinas esas de las que giran, ¿no? No sé cómo se llaman, las que le jalan una palanquita. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando muchas personas que van perdiendo tienen la sensación de que van a ganar, porque es como te ponen, no sé, blackjack, y luego como que está acercándose y casi estuve cerca. Fíjate que hay algo interesante de eso que no sabía, que el otro día estaba escuchando en otro podcast, que decía el caso de los casinos. Por ejemplo, se supone que el sistema del casino es el siguiente, el caso de todos los juegos. Todos sabemos que están arreglados. ¿Están arreglados a qué manera? A la siguiente. Un usuario invita a sus amigos al casino. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A la entrada, a esos 2, 3 nuevos usuarios, no sé cuántos, les entregan una tarjetita. Entonces, con esa tarjetita, pues van a jugar en las maquinitas. Entonces, la tarjetita dice integrante nuevo. Entonces, lo registra en la máquina, empieza a jugar y empieza a ganar. Es un algoritmo. Exactamente, empieza a ganar y empieza a jugar con la mente de la persona. Entonces, ok, puede hacer que todo el día, vaya, de tantos juegos que hizo, tantos los ganó. Resulta que fue mayoría. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a obligar a esa persona va a obligar subliminalmente a esa persona a volver a ese lugar para ganar dinero. Entonces, va al siguiente día, pero ya su tasa de ganancias. De ganancia, exactamente, ya es más baja. Entonces, al siguiente va a ir con la revancha. Y es más baja. Y es más baja. O sea, entonces yo, por ejemplo, no sabía que estaba este casino. O sea, por ejemplo, que catalogaba los tipos de clientes. O sea, yo pensé que siempre se ha sabido que ese tipo de cosas están arregladas. Pero, por ejemplo, no sabía que estaban tan arregladas. O sea, al punto que llegan a controlar a la gente. Es condicionamiento. Con catalogarla. Que la casa no puede perder. Aquí va otra vez. Por eso digo que la psicología sí tiene muchos fundamentos. ¿Han escuchado hablar de Pavlov? Pavlov es el acondicionamiento. Se acondiciona a una persona a las respuestas, sean emocionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hace una condición. Entonces, sí existe cómo condicionar a las personas. Eso ya está bien también. Es por eso, pero es psicológico. Por eso ya está mal. No está mal. O sea, pero igual la psicología lo estudió y te mostró que estaba mal. O sea, por ejemplo, aquí está algo que a lo mejor no sé si tenga mucho que ver, ¿no?
si tú haces como, si es un estudio, ¿no? Se pusieron a 10 personas, en diferentes, entonces a ciertas cantidades de personas, las 10 primeras, les dijeron, en una lista, quiero que pongas todas las acciones buenas que haces en este mes. ¿Sabes qué? Todas las acciones buenas. O sea, que, hice esto, temprano, y todo lo bien que te ha ido. Entonces, esas personas iban como que bien acá. Y curiosamente, fuera del era como que, ok, parte del experimento que ellos no sabían, afuera tenían un cabrón pidiendo dinero. ¿No? Y todas las personas que respondieron, que hicieron algo bien, no donaron dinero. ¿Por qué? Porque ellos se sentían con la moral alta de que, ok, un pecado me lo perdonan, porque hice tantas cosas bien. Ya. Entonces, llega el otro grupo donde le preguntaron todo lo mal que has hecho esta semana, este mes, y lístalos. Y tú, ya después los enumeras. Entonces las personas se sentían tan culpables que cuando salían ahí, lo que querían hacer era un bien. Bueno. Algo bueno. Entonces vas condicionando a las personas y que, ok. Entonces, por ejemplo, si queremos que por eso las donaciones como el Teletón y todo eso, primero te hacen sentir mal. No, esto te digo que, pues mira, qué privilegio tienes de tener piernas, cabrón. Siéntete mal por eso. Y yo no pedí gracias. Manipulación emotiva. Ajá, te haces una manipulación. Entonces, siempre vas manipulando personas y pues hay personas más fáciles de manipular, ¿no? Siempre, claro. Es como este hedonismo, ¿no? Yo no pedí nacer con tantos brazos, pues necesito mi silla con reposabrazos. Güey, yo no pedí tantas extremidades, ¿no? Sí, es como simplemente la mercadotecnia. O sea, la mercadotecnia, wow, la psicología súper estudiada, aplicada. Ajá, entonces es la psicología. Entonces ahí está demostrando que la psicología funciona. Ya me dio una razón. Ya está comprobada, las que eran los hechos, ahí están. Entonces aquí hablamos que también estudian las enfermedades emocionales. Por eso es que te ayudan. Claro, eso lo estábamos negando. No, o sea, entonces aquí va, por ejemplo, otra vez. Los psicólogos, porque entre otras la depresión, catalogan primero si realmente tu estado de depresión es emocional y se puede solucionar con terapia, hablando de esto y lo otro, o realmente ya si necesitas fármacos. Entonces, ya necesitas fármacos. Yo estoy en contra de eso, pero ok. ¿De qué? ¿Los fármacos? De los fármacos. Yo también, pero mira... Es un parche. Sí, hay mira. veces que los requieres para salir del hoyo. Sí, lo requieres En para ese salir caso. del hoyo, pero sales del hoyo... No por ellos. Mientras tanto. No, es que... O sea, es así como si trajeras una deuda y sacas otro préstamo para pagar esa deuda. No funciona así. Mira, en el caso de las enfermedades mentales requieres el acompañamiento de terapia, de, no sé, chamán, lo que tú quieras. Pero hay veces que llegas al punto donde hay una deficiencia biológica, como la veíamos ahorita, y por mucha terapia, lo que sea, no lo vas a lograr. Entonces necesitas subsanar esa parte biológica y ya junto con la terapia, las herramientas, la educación, lo que tú quieras, ya sales adelante y después dejas el medicamento cuando hay una situación ya física que por mucha herramienta no la vas a generar. No está mal comprar tu serotonina, porque pues si no la produces. Es como, porque te alimentas con vitaminas, ¿no? Ubicas el hipotiroidismo. Los que tienden a... Engordar mucho. Ese es el hipo. El hiper es ese es el hiper, sí, es cierto. Ajá. Entonces, ¿qué vas a hacer tú si te da eso porque tu tiroides no la genera? ¿Vas a irte a terapia? ¿Vas a ir a...? No, o sea, porque ya estamos hablando de una condición física, pero... Es lo la mental mismo. es una condición física. Pero tiene síntomas mentales. Entonces, nada más porque tiene síntomas mentales no debe ser tratado así. Digo, el cerebro se comprende como... es un multiorganismo, porque son diferentes órganos. Ahí mismo que al final lo catalogamos como cerebro, chingo ¿no? de gusanitos, sí. Pues, si quieres verlo así, sí. Entonces, no funciona. No es tu culpa que no funcione. O sea, no lo puedes programar. Es como, mira, vamos a ponerlo así. Tu carro que trae computadora, no sé, se le jodió el alternador. Métele un USB donde diga, funciona el alternador. No. Porque no funciona ya, o sea, la pieza no funciona como tal. Y el cerebro funciona igual, o sea, no funciona la pieza, o sea, no está ahí, no existe un reemplazo, no hay una forma de repararlo por dentro. Es como lo mismo, o sea, piensa hasta que te mejoren los riñones, ¿no? ¿Me quedó claro con el hipotiroidismo? No te convencí. Se me hizo más fácil que el alternador. No, sí, o sea, te digo, pero es que vuelve al mismo punto donde no, pues es que al final, es que no funciona, no funciona. Y no es porque tú no, o sea, vuelve a lo mismo, no es porque tú no quieras que funcione. Es que es un círculo vicioso, básicamente. ¿Entiendes? Es como,
si te doy un golpe en la cabeza y, no sé, deja de funcionar una parte, a lo mejor el área de Broca o el área de Wernicke. ¿Qué son esos dos puntos? Se refieren al habla. Entonces, por eso hay personas que chocan esto y empiezan... Ya no se pueden comunicar. no se pueden comunicar, o se traban, o se tartamudean, que está en una falla del área de Broca. El área de Broca, ¿a qué se dedica? El área de Broca a la funcionalidad de la lengua, o sea, cómo lo expresamos. El área de Wernicke le da el significado a las palabras. Entonces, si no funciona, por más que te funcione el área de Wernicke y tú quieras darle a las palabras el significado, no vas a poder porque el área de Broca no está funcionando. Uh-huh. Y a veces el área de Wernicke no funciona. Y el de Broca dices gallina. Y es, o sea, quiero decir puerta, o sea, gallina, perro, elefante. O sea, porque tu cerebro no entiende lo no que conecta. Está haciendo. No conecta. Entonces, llegar a esperar. De hecho, hay otra de las que es una enfermedad mental que se llama el síndrome de Wernicke-Krakow. O Krakow. Algo así, pues es que los alemanes siempre tienen nombres bien difíciles, no las secciones. Entonces, ¿qué pasa? No produces tiamina. Lo primero es la enfermedad, se llama síndrome de Wernicke-Krakow, o sea, con un guión ahí. ¿Por qué? Porque primero llegas al problema del síndrome de Wernicke, que no produces tiamina, lo otro. ¿Por qué? A veces por el alcohol. El alcohol, digamos que no deja que se produzcan estas ciertas la tiamina. Entonces empiezas un déficit de tiamina. ¿Qué pasa cuando tienes tiamina? Pues la vitamina D y todas muchas cosas así no las absorbes. O sea, se llegan a absorber muchas de las cosas. Entonces, ¿de ahí qué pasa? Pues dañas el cerebro cuando llegas al área de Wernicke-Krakow. Digo, de Krakow. Que ahora sí es el síndrome ese, pero esto pasa y luego se agrega este. Nunca existe solo. O sea, puedes vivir teniendo el síndrome y a lo mejor no evolucionas. Pero cuando evolucionas, tú estás probablemente perdido. Entonces, ¿qué es lo que pasa a las personas? Pues a esas personas no les funciona el cerebro como debería funcionar porque ya se dañó el área de Broca y el área de Wernicke, por eso se llama Wernicke-Krakow. Y los güeyes batallan un chingo, o sea, hablando ya de lo mental, o sea, para empezar no tienen ni control ocular, que eso se da en el cerebro. Entonces empiezas con, ¿cómo se llama esto? No es estrabismo. Bueno, digamos que solo mueves un ojo, ¿no? Y el otro ya es incapaz de moverlo. No recuerdo cómo se llama la condición esa. No, entonces de ahí vas empezando. ¿Por qué? Porque pues como no ves bien, es lo que pasa con los viejitos, por eso generan demencia. Como no ven bien, imaginan las cosas. Entonces, a mí me pasó una triste historia, ¿no? Yo me acuerdo que antes cuidaba a un señor en su casa. Entonces, pues el señor era paz y amor, pero en las noches. Yo les decía a la familia cómo tratarlo, porque la familia no sabe cómo tratar El señor tenía Alzheimer, entraba en su delirio y aguas. No era una persona demasiado fuerte. De hecho, una vez me noqueó, así literalmente me dio una patada, porque dijo, me quieren robar, y entonces acá tiró ¿Me quiero qué? Me quieren robar. Me quieren robar. Entonces tiró su pato, de donde mean. Lo tiró así como que, hijo, y lo va a recoger. Cuando lo va a recoger, el dude aprovechó y puso una patada en la cabeza. O sea, no fue como que agarrara yo rincón, porque pues era, no entiendo. Pero la familia sí era como que, sí, pinche viejo. Y ahora me desquito de una forma u otra. Qué triste, ¿no? Porque ahí es donde nuestra falta de educación, ¿no? Eso es por sí, de es importante. comprensión, o sea, empezamos a catalogar ese tipo de situaciones. Y pasa mucho, siento que también con la parte de la depresión y la ansiedad. Digo, vas catalogando, entonces en el caso de Wernicke, pues llegas a ese punto donde pues ya no te puedes comunicar con las personas, el otro estás deteriorado mentalmente demasiado rápido. Entonces ya entras a una depresión, el otro que ahí sí puede ser emocional y lo puedes tratar físicamente. O sea, emocionalmente con un psicólogo, pero pues ¿cómo te comunicas con un psicólogo cuando realmente no puedes comunicarte? O sea, me acuerdo que pues tuve unos casos en los hospitales y fue como me apasionó un chorro. O sea, ahí me empezó a apasionar mucho la mente. Porque me dijeron, este dude tiene síndrome de Wernicke. Y yo, cabrón, ¿eso qué se come? O sea, ¿qué daña? No, era que me trataron de explicar. Y yo así como que, No, porque yo necesito como que ponerme a sentar y le agarrar el libro y ponerme a leer para investigarlo punto por punto. O sea, yo cuando investigo es como, vitamina D, bla, bla, bla. Ok, ¿qué es vitamina D? Entonces me empiezo a desglosar muchas cosas. Entonces ahí fue donde fui comprendiendo primero la mente y dije, ok, existen ciertos puntos en el cerebro que te van dando, o sea, realmente sí existe una forma de localizar qué función tiene el cerebro en cada qué, entonces ya sé por qué existen ciertos desórdenes. ¿Por qué? Porque pues hay una partecita en el cerebro que no hizo el clic.
y te das cuenta que no es culpa de ellos. Por ejemplo, en este caso, lo de Werner Krause, pues a veces sí es tu culpa, güey, porque pues tú fuiste el alcohólico. Pero llegas otra vez, ok, pero pues él fue alcohólico, ¿por qué? ¿Qué te me llevó al alcoholismo? A muchas personas con depresión que los lleva al alcoholismo. La ansiedad te da al alcoholismo o a las drogas fuertes. O sea, por ejemplo, aquí donde entra esta frase, la gente no se droga para pasarlo bien, se droga por lo mal que ya lo pasan. Entonces es tu escape. Entonces era, por ejemplo, a mí yo cuando empecé, pues siempre estuve con alcoholismo, ¿no? Fue mi puerta de escape. ¿Por qué? Porque me hacía sentir bien. Pues, borracho me sentía suavecito, así Pues decía sí, yo. no piensas. No pienso, me sentía suavecito y era como, ¿qué te afecta que me ponga borracho? O sea, nunca me ponía así, tampoco llegué yo a ese punto, nunca llegué a perder la noción de mí o estar muy mareado. Nomás 3 veces en mi vida, y pues ya tengo 29 años y creo que pues a lo mejor personas en menos tiempo se han puesto igual o peor. No, entonces fue como que tengo estas salidas de escape. Otras personas como, no sé, regresamos al tema de los niños, ¿no? Tú ves los niños en las colonias pobres, o sea, viven de una forma muy precaria. Entonces, ¿cuál es su escape? El activo. O sea, no sé si sepan qué es el activo, ¿no? El PCP, el cemento con lo que se pegan las tuberías. O sea, lo ponen en algodón o le llaman mona. Pues ¿no? como el tiner y como así. Ajá, ¿no? entonces, O sea, solventes que empiezas a inhalar. Entonces, mata muchas neuronas, pero o sea, hasta el punto que están tan desinhibidos, es un escape de su realidad. No, sí, no me lo sabía. Sí, y huele bien feo, no sé qué. No, pues sí huele feo porque pues sí he trabajado con esa madre, también fui plomero. No necesitas ser plomero para trabajar con esa madre. Yo trabajo con esa madre y no soy plomero. No, pues sí, pero pues yo porque era plomero trabajaba con esa madre. Yo sé que no es necesario. Ay, Dios mío. Ay, no, ay, bueno, no me Para ganas, concluir. perdón. Para concluir. No concluyas, vete al pito. Sí, para concluir, quedamos que vas a pensar como el hipotiroidismo. Está bien, a veces es necesario y no pasa nada. Ok. ¿Ok? No todas las pastillas son malas. Ok. ¿Está bien? Ok, está bien. Bien. Para concluir. Jódete. Te creas. Concluyo. Ok. Gente, pues siempre realmente es algo, tomen este tema demasiado en serio, es algo que creo que se debería dar de base no, como en primaria porque no lo comprendes. Secundaria prepa. Secundaria prepa. ¿Por qué? Porque realmente hay muchas personas con muchos trastornos mentales que le ayudarán más tú sabiendo cómo ayudarlo, porque a veces los jodes. ¿Qué pasa con los niños? Hay veces que el autismo no lo detectas ya hasta etapa adulta. Entonces niños retraídos que están a la escuela, que no se quieren juntar con nadie, sufren bullying y los agorillas a ese punto donde les hacen más daño. No, o personas con depresión, ansiedad, no vas entendiendo ciertos puntos, la bipolaridad. Entonces si te ayudas a entender esas cosas, sabes por qué las personas actúan así. O sea, yo al principio Simplemente no comprendía, edúquense, o sea, edúquense, ¿Ah? como lo mencionamos todo el tiempo. Ok, perfecto. ¿Tus conclusiones que aprendiste el día de hoy? Mis conclusiones que aprendí el día de hoy. ¿O no aprendiste? Y suscríbanse a nuestro canal, síganos en todas nuestras redes sociales. Aquí les dejaremos todas las ligas, para que nos sigan. Gracias, Jimena, por ser invitada una vez más en nuestro podcast. Ya invitada recurrente. Esperamos siga siendo así. Sí, nos agrada mucho estar contigo, la verdad. Sí. Estoy haciendo un corazoncito con mis manos. Como el de Peña. No, más bonito.